Ok, chavos, ustedes nada más para que recuerden un poquito, ahorita en lo que digan los demás. Nuestro sistema, necesitamos crear una base de datos. Para crear una base de datos necesitamos un administrador de base de datos. ¿Ok? En este caso, ambos relacionales, tanto la base de datos como el sistema. Uno de los ejemplos es MySQL. Ustedes podrían instalar MySQL en su computadora, ujú, o en este caso podemos buscar un servidor de MySQL que ya alguien tenga en línea, perdón, en internet. Para eso encontré varias opciones que vienen en la presentación. Una de las opciones es esta de dbforfree.net y lo que tienen que hacer es registrarse. ¿Ok? Aquí donde viene el registro, ¿qué van a poner? El nombre de la base de datos, como quieran llamarla, la base de datos. Yo, por ejemplo, le puse test unam. Luego, el usuario, como quieran ponerlo, usuario, uh-huh, y su contraseña, ¿ok? Y de nuevo la contraseña. Y obviamente su correo electrónico. Por ejemplo, aquí yo pongo mi correo electrónico. ¿Qué va a hacer entonces? Cuando usted le da a registrar, les va a mandar un correo simplemente para hacer la activación. ¿Ok? El correo va a verse más o menos así. Déjenme enseñarles el correo. Aquí estamos en el mismo. Aquí está. Les llega un correo como este. Su registro de base de datos con dbforfree.net. Le van a dar clic en esta liga y simplemente ahí lo que hizo fue ya activarla. ¿Ok? Ya que ustedes ya hayan activado su base de datos, lo que tienen que hacer es iniciar sesión. Uh-huh. Entonces, para eso pueden entrar aquí a phpMyAdmin. Con el usuario que ustedes eligieron de la base de datos, uh-huh, y la contraseña que ustedes eligieron, si ya fue activado, deben de poder entrar. ¿Ok? Te voy a entrar aquí. Estos servicios son gratis, entonces también la gran desventaja, digamos, es que son un poquito lentos. Eso es lo único malo de todo esto, ¿no? Vamos a ver si tenemos la suerte de que no esté tan lento. Vamos a ver. Vamos a intentarlo de nuevo. Sí, van a tener que, esa es la desventaja. Lo que pueden hacer es buscar en las tres opciones. La primera para mí está muy bien, pero pues no, por ejemplo, cuando estaba haciendo ahorita su presentación, no me jaló ya, porque tiene como un tiempo de expiración y etcétera, ¿no? A lo mejor en la primera les sale bien. Simplemente es que registren y de alguna forma lleguen a una página como esta donde tienen que entrar a su base de datos, ¿ok? Miren, ya, se tardó un ratón, pero ya entró. Entonces a lo mejor ahí tienes que esperarte, Jacobo, un rato ahí a que salga, ¿no? Entonces se pueden a ver, ya me abrió mi pantalla administrativa y aquí ya tengo mi base de datos que yo creé, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia que hay con Exam? Exam lo único que hace es un paquete de aplicaciones y entre ellas tiene un servidor de MySQL. Pueden instalar Exam también. Yo regularmente instalo, o sea, de la página de MySQL, solamente MySQL, ¿no? Porque Exam tiene servidor de MySQL, tiene servidor web y tiene otras cosas por ahí, ¿ok? Pero bueno, como les decía, por el tiempo y porque también la materia no es en sí base de datos, pues mejor nos vamos a algo ya hecho. Yo el semestre que entra les enseño cómo
instalar MySQL y hacer más cosas directamente en su computadora, ¿no? Pero en la realidad, a nivel práctico, si quieren hacer un sistema funcional, pues va a estar más cañón que busquen un servidor, que busquen una IP pública, que ustedes instalen MySQL, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso mejor me voy directo a este hosting o un tipo de hosting, porque es lo que va a pasar, inclusive en un trabajo o lo que sea, pues le van a decir, ese es el servidor y te conectas así. Y ya. Sí, pueden usar el exam también. Sí, la idea es que la instalación que quieran, como quieran, de MySQL, pero que puedan entrar al PHP admin, ¿no? A la administración. De aquí una pantalla como esta. ¿Va? Bueno, los que logren entrar a esta página, lo que pueden ver es que tengo del lado izquierdo mi base de datos. ¿Ok? Entonces, dentro de mi base de datos, la idea es que yo pueda crear tablas, porque como vimos en la teoría, una base de datos relacional consiste en un conjunto de tablas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una tabla. ¿Qué tabla vamos a crear? Yo, por ejemplo, voy a crear mi tabla de alumnos, ¿sí? Donde voy a crear el número de cuenta, voy a poner el nombre y la calificación. Cuando ustedes le dan aquí para crear, les va a abrir una pantalla. Déjenme pasar en lo que carga aquí. Nosotros veamos cómo va con la presentación que les preparé para irlo viendo. ¿Ok? Entonces entraron, se loguearon, seleccionan la base de datos. Sí está la presentación, sí. Seleccionan la base de datos, que en mi caso fue la que puse como un test. Y después de esto, ¿ok? Ya que están dentro de la base de datos, les va a dar la opción de crear una tabla. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo voy a crear la tabla alumno. Y le voy a poner que quiero tener 3 columnas. Ya dijimos, número de cuenta, nombre y calificación. ¿Ok? Después de ahí les va a abrir una pantalla como la que está acá atrás. Ahorita está como sombreada porque tengo esta en primer plano, pero les va a abrir la de atrás. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner el nombre de cada columna. Y luego el tipo de dato. Para no meternos ahorita en tantos problemas, yo les recomiendo que para los tipos cadena usen un tipo que se llama varchar. La longitud, ahí es donde es lo que les comentaba, son las reglas que podemos empezar a utilizar del sistema. Yo le puedo poner que, por ejemplo, el número de cuenta no tenga más de 5 caracteres y que el nombre también no tenga más de 20. Si por algún momento, por algún motivo alguien quiere hacer un insert y dentro del valor del número de cuenta le pone 6 dígitos, no lo va a permitir. Lo voy a tener que codificarlo yo en mi aplicación porque simplemente la base de datos no lo va a dejar hacer. Ese tipo de reglas son las que nos permite el sistema de administración de base de datos relacional. Entonces me ahorra mucho código. Vienen otras cosas que ahorita no voy a explicar ni es necesario que las vean. Predeterminado, todo eso nos importa. ¿Qué me importa? Nada más que vean. Ponerle un nombre, ponerle un tipo que puede ser varchar, decimal, double, por ejemplo, int. No usen más de eso, ¿no? Varchar para cadenas, double para decimales y int para entero. Ya, ¿ok? Longitudes, si quieren poner una regla de longitud, y se acabó, ¿ok? En particular para el número de cuenta, yo ya estoy poniendo mi regla de lo que les comentaba como llave primaria. Estoy poniendo que el número de cuenta sea la llave primaria. ¿Qué quiere decir? No quiero que se repita de un renglón a otro los valores del número de cuenta. Pues aquí, cuando yo le pongo primary, me abre esta ventanita aquí y me dice, pues agrega el índice. Y lo único que puse es, realmente no le puse nada y le pongo continuar. Es como para confirmar que así lo quiero, puedo modificarlo de otra forma, pero ahorita lo vamos a dejar así nada más. ¿Okay? Entonces, el número de cuenta va a ser mi llave primaria. Le dan continuar, le dan guardar acá y lo que va a hacer es crearle su tabla. ¿Ok? Entonces les voy a mandar esta pantalla donde ya tengo mi tabla hecha, donde tengo mi número de cuenta, donde tiene esta llavecita que quiere decir que es llave primaria. Es de tipo varchar con longitud de 5. Y ya, ¿no? Lo demás no importa. La columna nombre, varchar de 20.
y la calificación que es de tipo doble. Ya tengo la tabla, no tengo información en ella, pero ya tengo la tabla. Inclusive, si le dan a examinar aquí, pues no les va a aparecer nada, porque no tienen información todavía. ¿Qué pueden hacer? Pues se van aquí donde dice insertar, ponen a cada columna un valor, por ejemplo, que le estoy poniendo número de cuenta 10, Pedro, nombre Pedro y calificación 10. Y le doy continuar. Y lo que va a hacer es insertar este registro y me muestra cuál fue la sentencia que utilizó. Aquí está, insert into alumnos, número de cuenta, nombre, calificación, values. ¿Okay? Eso fue lo que ejecutó. Entonces, me ayudó inclusive aquí el administrador para yo no tener que ver cómo se crea la sentencia. Si ustedes quieren generar una sentencia directamente, se pueden ir aquí a SQL y escribirla y ejecutarla. ¿Ok? Si no, pueden ustedes usar, por ejemplo, aquí el insert y por ahí hay unas opciones para que ustedes puedan crear updates y ya les da como la estructura y la va generando solito. ¿Ok? Ya que hayan insertado, ya se pueden ir, por ejemplo, aquí en Select y decir, a ver, seleccioname todo. Que les va a dar el renglón o registro que acabo de insertar. ¿Ok? Déjenme ver si ya lo abre acá. Nos vamos para allá. Ya está, ¿no? Como 3 horas después, ya me apareció aquí mi tabla alumnos. Pero yo podría crear una nueva, como les dije, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, yo ya la creé. Lo malo de aquí es que se va a tardar de nuevo un ratote. Bueno, dudas hasta aquí, chavos, aprovechando lo que se tarda aquí esto. ¿Qué necesito que creen entonces? Creen su base de datos y creen una tabla. Entonces aquí, como ven, ya tengo mi tabla. Inclusive me arrojó de una vez unos datos. Aquí está A10, Pedro, etcétera. Y lo que les decía, yo me puedo ir aquí a la sección de insertar y podemos insertar otro registro. Entonces, me conviene saber SQL, pero hay ciertas herramientas que hasta me genera ya la sentencia SQL solita. Entonces aquí vamos a insertar otro valor, por ejemplo. A99, María, calificación 10. Le damos continuar. Está chambeando. Pero bueno, lo que nos va a mostrar, como vimos, al fin y al cabo, es cuál fue la sentencia SQL que generó y si lo pudo hacer o no lo pudo hacer. Aquí está, ¿no? Ya lo hizo. Ya dice una fila insertada y esto fue lo que ejecutó. Insert into alumnos con estos valores. ¿Okay? Aquí, como ven, en esta misma ventana yo puedo hacer de una vez, por ejemplo, un update. Doy aquí update. Ahí está, ¿no? Update alumnos, set número de cuenta, values, y aquí es donde tendría que ir poniendo los valores. ¿Va? Por ejemplo, este que acabo de insertar, ¿no? Damos, por ejemplo, no podemos actualizar el número de cuenta, eso regularmente no se hace. Ok, le damos aquí que voy a actualizar nombre y en vez de María, vamos a ponerle María José, por ejemplo, ¿no? Ok, le dejo la misma calificación y vamos a poner el filtro. ¿Dónde? Calificación, no, número de cuenta, sea igual a 10, ¿no? Que es el número de cuenta. Ah, perdón, a 99. Y es cadena. A 99 y es cadena. ¿Ok? Entonces va a actualizar de la tabla alumno el nombre de María José, pero solamente para esta, donde coincide este número de cuenta. Ya que lo tengo, le podemos dar aquí en continuar. Lo va a tratar de ejecutar. Vamos a ver si lo hace bien. Y sí, se hizo la actualización.
¿Ok? Le doy aquí editar nuevamente. Vamos a ver si ya lo hizo. Dudas, chavos, que tengan. Vamos a hacer el select. Y quito el filtro. Seleccioname todo from alumnos. Le damos continuar. Al fin y al cabo aquí el PHP MyAdmin no es el sistema de administración de base de datos, ¿eh? Es una aplicación que nos permite conectarnos al sistema de administración de base de datos y hacer ciertas operaciones. ¿Ok? Ahí está, miren, se lo utilizo, ¿no? María José. ¿Ok? Es, ¿Qué es la primera tarea que tenemos aquí, chavos? Practicar SQL. Practicar, practicar, practicar cómo hacer el select, cómo hacer el insert, update. Ya vieron, ya van a tener una tabla, pueden crear más tablas, ¿no? ¿Ok? Base de datos, ¿no? Creo que ahí sí no. No sé si nos permita crear más de una base de datos, creo que nada nos permite uno en este lugar, pero pueden crear las tablas que quieran. ¿Ok? ¿Dudas de esta parte, chavos? Se va a tardar, pues tienen que intentarle, chavos, ahí en entrar y por eso también les había dicho que lo intentaran desde antes. ¿Ok? Entonces, esta es una de las páginas ejemplo, pero hay otras. ¿Ok? Entonces, al final notas de la sesión, pues intenten en las otras o en esta misma. Esta, la verdad, sí se me hizo muy lenta. Las otras dos, la primera, sobre todo, que era la primera que yo utilizaba, sí está un poquito más rápida, pero nunca me llegó el correo de activación, porque tuve que crear una nueva cuenta, pero nunca me llegó. Entonces, digo, es gratis, ¿no? Así que lo gratis es así. Y la otra es instalen Exam o instalen MySQL directo y pues total lo crean así. Pero para el proyecto pues necesito que su base de datos esté en línea, en alguna de estas, alguno de estos lugares. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Ahí lo ven, el número de cuenta, nombre y calificación. Ya no está en la pantalla. Ujú. Número de cuenta, acuérdense que le puse varchar, le puse longitud 5, y lo podemos poner en la estructura para que vean cómo está. ¿Qué tenemos hasta el momento? Ya que tenemos elegido un sistema de administración de base de datos relacional, que fue MySQL, lo tenemos ese servidor en línea. Dentro de ese servidor en línea creamos una base de datos que es un AMTest y dentro de esa base de datos estamos creando nuestra primera tabla que es alumno. Esta primera tabla a su vez tiene tres atributos: número de cuenta, nombre y calificación. Para cada uno de ellos, aquí como ven, les pusimos ciertos parámetros, el tipo de dato y la longitud. Hay otros que no vamos a ver, ¿ok? Y especialmente para el número de cuenta le pusimos que era una llave primaria, por eso tiene aquí su llavecita. ¿Mm? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Digamos que ahorita fue un curso express de base de datos, ¿no? Súper rapidísimo, con las cuatro sentencias. Esto se lo van a ver en todo un semestre, obviamente van a ver cosas más avanzadas. Yo también el siguiente semestre vamos a ver una base de datos con más de una tabla, cómo relacionar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahorita ya al menos saben cómo crear una base de datos con una tabla, inclusive con su llave primaria. Bueno, entonces, ¿qué nos queda aquí, chavos? Entonces intentan crear su base de datos, su tabla y conectarse al PHP MyAdmin, hacer este tipo de crear una tabla y algunos ejercicios de las cuatro operaciones básicas. Ya que tengan eso, vamos a ver cómo conectarnos desde nuestra aplicación. ¿Ok? Regresemos entonces rápido a la presentación. Si no, no nos va a dar tiempo.
Aquí ya vimos CRUD con sus 4 operaciones básicas para base de datos relacionales, que es el select, insert, update y delete. ¿Okay? Ahora, ¿cómo nos vamos a conectar nosotros desde Java a un sistema de administración de base de datos relacional para a su vez conectarnos a la base de datos relacional? Para eso existe algo llamado JDBC, Java Database Connectivity. ¿Qué es? Es simplemente una especificación que alguien creó ya, que es una API, que es un conjunto de librerías, con clases o de interfaces, que marcan las reglas de cómo poder conectarse no solamente a base de datos MySQL, sino a otro tipo de base de datos. ¿Okay? Entonces alguien creó ya este tipo de interfaz, digámoslo así, y nosotros ya nada más la tenemos que utilizar. Si viéramos qué es lo que tiene JDBC, lo que vamos a ver es que son interfaces y clases. No hemos visto qué es una interfaz, pero bueno, una interfaz es como un molde de cómo crear clases a su vez. Un molde del molde. ¿Okay? Y clases sobre, obviamente, ¿no? Es una librería que nos permite conectarnos a las bases de datos y que nos permite, sobre todo, poder comunicarnos con el sistema de base de datos, donde sabemos que él solamente entiende SQL. Entonces nos permite enviar comandos SQL, estas librerías. ¿Ok? Ahora, como hay muchos tipos de bases de datos relacionales, por ejemplo, tenemos SQL Server, Oracle o MySQL, cada uno de ellos, trabajando sobre JDBC, yo me puedo conectar a ellos usando algo que se llama driver. No sé si lo ven aquí abajito, ¿no? Entonces, utilizando JDBC más un driver, yo puedo ya en específico conectarme a un tipo de base de datos. Cada tipo de base de datos tiene un driver específico, que en realidad lo que le llaman al dichoso driver, pues ya es la implementación de lo que es el JDBC. ¿Okay? Porque el JDBC, lo que son las interfaces son como moldes de los moldes. Entonces, le dice, bueno, tú cuando crees una clase para conectarse a una base, a conectarte a una base de datos, debes hacerlo de esta forma. Y eso es lo que dice JDBC. Entonces, tú agarras y dices, bueno, yo tengo una base de datos que se llama Oracle, voy a crear mi driver bajo la especificación de JDBC para poder conectarme a una base de datos JDBC y hacer las 4 operaciones usando SQL. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si yo me quiero conectar a una base de datos, aparte del JDBC, debo de tener el driver de la base de datos. Dependiendo del tipo de base de datos, usamos el driver requerido. ¿Ok? Entonces nos vamos a poder conectar a cualquier base de datos siempre y cuando tengamos el driver de la misma. ¿Qué es en sí este driver? Como al fin y al cabo les decía que la API de JDBC define esas interfaces y clases que utilizamos para conectarnos a la base de datos, el controlador lo que hace es implementarlas. Es lo que les decía, es como el molde del molde. Ya sabemos que las clases son un molde, ¿no? Pero JDBC es como el molde del molde y dices, a partir de ahí yo puedo crear ya mis clases para conectarme en específico a una base de datos MySQL. Eso ya es el driver. ¿Okay? Entonces, para yo poder conectarme a una base de datos en particular, necesito a fuerzas el driver de JDBC para poder ejecutar las sentencias que digamos. ¿Okay? Y dentro de JDBC entonces ya van a encontrar una serie de clases que son las que nos permiten conectar. ¿Okay? Ahora, JDBC, digamos, ya viene por default en las librerías de Java, pero lo que no tenemos es el driver. ¿Okay? Necesitamos bajar el driver a nuestra computadora donde estamos desarrollándonos para poder conectarnos a esa base de datos. Entonces, de esta liga ustedes van a bajar un zip donde viene el driver, lo descargan y van a tener un zip donde dentro del zip van a encontrar este archivo .jar. Ese es el driver. ¿Okay?
Es decir, es la implementación de JDBC para conectarme a MySQL. Ese es el que necesito hacer referencia en cada uno de mis proyectos de Eclipse para poder utilizar las librerías de JDBC y poder conectarme a MySQL. ¿Ok? Entonces, nuevamente, JDBC es una especificación que me dice cómo conectarme a cualquier base de datos. Si yo ya me quiero conectar a una base de datos, implemento un driver en base a las reglas que vienen en JDBC. Pero, por lo tanto, necesito ese driver para poder conectarme. Entonces, si yo desde mi computadora quiero conectarme a una base de datos de Oracle, necesito el driver para conectarme a esa base de datos. Entonces, como nosotros queremos conectarnos a MySQL, necesitamos bajar el driver de MySQL de JDBC. Lo bajan de aquí, ubican este punto .jar. Y en Eclipse, ¿qué van a hacer? En Eclipse, en el proyecto que vayan a utilizar para que tenga conexión a base de datos, necesitan hacer lo siguiente. Cualquier proyecto que van a utilizar, le dan clic derecho en el proyecto, se van a propiedades y se van a ir a esta parte de Java Build Path. Dentro de Java Build Path se van a ir a librerías y en librerías le van a dar en agregar jars externas. Se van a la ubicación donde está el jar que les decía y lo seleccionan. Le dan guardar y aplicar. ¿Y qué va a pasar? Pues van a ver que aquí, al momento que le dan seleccionarlo, ya les va a aparecer aquí en las librerías. Le dan aplicar y cerrar. Y ya dentro de su proyecto van a ver que ya aparece aquí en referencias, aparece ya el conector de MySQL de Java. ¿Qué quiere decir? Que yo desde este proyecto ya me puedo conectar a una base de datos de Java. Ya tengo disponible las librerías de JDBC y a su vez ya tengo el driver exactamente que las implementó para MySQL. ¿Ok? ¿Qué ventaja van a ver? Que hasta este paso, si yo cambio de driver, no voy a tener que cambiar mucho el código. O sea, si tengo una base de datos similar en Oracle, el código va a ser prácticamente idéntico. Lo único que necesito es importar el conector distinto, el driver distinto, que es para Oracle. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chavos? Entonces deben de bajar este JDBC y cuando hagamos un proyecto deben de hacer los pasos que vienen acá. ¿Ok? Ahí abajito les puse cuáles son esos pasos. Y les debe de aparecer siempre en un proyecto de base de datos algo como esto. Denme un minuto, voy a conectar la computadora. Regreso. Listo, chavos. Ok. Sigamos entonces. Entonces, voy a retomar de nuevo. Ya tenemos un servidor con MySQL, lo tenemos en línea. Ya creamos una base de datos dentro de él y creamos una tabla. ¿Okay? Ahora, como yo me quiero conectar a ese servidor desde mi aplicación, descargué el controlador para MySQL. ¿Ok? Y con ese controlador importé las librerías e interfaces a mi proyecto de Java que voy a utilizar en Eclipse. ¿Okay? De esa forma ya puedo usar las APIs, las interfaces, las clases que me hacen posible conectarme a la base de datos. ¿Okay? ¿Qué nos permite hacer JDBC? Pues tres cosas fáciles. Primero, pues conectarnos a la base de datos. ¿Ok? Entonces, el API me dice cómo. La aplicación usa el driver y se conecta a la base de datos. ¿Ok? A través de la aplicación, usando JDBC, digo que me quiero mandar una sentencia SQL de consulta, uso el driver y hago la consulta a la base de datos. Y finalmente procesar resultados. ¿Ok? ¿Qué librería vamos a usar en particular de JDBC? Vamos a usar la librería de java.sql. Entonces, cuando ustedes
cuando vamos a crear una clase que se conecte a la base de datos, vamos a tener que, lo primero que vamos a tener que hacer es importar la librería java.sql.asterisco. Ahí se encuentran las principales clases que vamos a utilizar. ¿Cuáles son esas clases? Necesitamos la interfaz del driver, un objeto de tipo conexión, que nos permite conectarlos a la base de datos, un objeto de tipo statement, que nos permite mandar un comando SQL, igual que el de abajo, más que de forma distinta, result set, que en el caso del select, como nos va a traer una tabla de resultado, lo va a guardar en algo llamado result set. Y el driver manager, que nos va a permitir cargar el driver, ¿no? Para MySQL. ¿Okay? Bueno, 5 pasos, ¿sí? Aunque suena comercial. Son solo 5 pasos los que necesitamos para conectarnos a una base de datos. ¿Ok? Vamos a verlos. Primero, ya eso es código de Java, ¿no? Bueno, aquí hay uno previo que es configurar el proyecto, cargando el driver, como vimos, de MySQL, y hasta arriba de la clase importar la librería, ¿no? Ya que hice eso y tengo mi clase, lo primero que voy a hacer es registrar el driver en la clase que estoy trabajando. ¿Ok? Se refiere a decirle cómo se llama el driver que voy a utilizar. ¿Ok? Yo ya hice referencia en el proyecto a él, nada más que podría tener muchos. Entonces tengo que decirle cuál es. Desde aquí, como ven, es una librería que es con MySQL, bla, 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 bla. Este es el driver que vamos a utilizar. Y después de ahí simplemente lo cargo. Con esta instrucción class for name voy a cargar el driver de MySQL. Y digamos que en ese momento ya estoy listo, ¿no? Dice, bueno, ya me puedo conectar a una base de datos MySQL. O es a lo que te quieres conectar. ¿Okay? Ahora, ya te quieres conectar a eso, ya me dijiste que vas a usar JDBC para MySQL. Ahora vamos a conectarnos. Para eso usamos un objeto que se llama connection. ¿Okay? Para yo tener un objeto connection, que ya es el puente que vamos a tener para conectarnos a la base de datos, vamos a usar otra clase que se llama driver manager. El driver manager me va a regresar una conexión, me va a regresar ese puente. ¿Ok? Entonces, como ven acá abajo, hasta abajo, dice driver manager.getConnection. Es decir, tráeme una conexión bajo la siguiente especificación. Te voy a mandar la ruta donde está la base de datos, el usuario y la contraseña. ¿Ok? La ruta se compone de lo siguiente. ¿Sí? Esta que ven aquí, URL, me dice el protocolo que voy a utilizar, JDBC, MySQL, ¿no? Que es JDBC y una base de datos MySQL a la que me voy a conectar. Luego, el nombre del servidor. Aquí depende de dónde lo tengamos. Nosotros vimos que yo lo tenía en DB for free, ¿no? Se llama dbforfree.net. ¿Ok? Ese es el nombre del servidor. La primera opción hubiera sido, por ejemplo, remote.mysql.com más un puerto. Hay que ver cuál es el nombre del servidor. Y después de eso, el nombre de la base de datos. ¿Sí? Entonces, eso lo van a poder obtener ya que tengan su base de datos, van a poder saber cómo conectarse a su base de datos con la ruta del servidor, con el puerto requerido y el nombre de la base de datos y el usuario y contraseña que eligieron. ¿Ok? Y entonces el driver manager regresa a la conexión que digamos que es ese canal entre la aplicación y la base de datos. Paso 3. El statement es simplemente es una clase que nos permite mandar sentencias SQL. Entonces creo un objeto de tipo statement y le digo a la conexión, oye, ¿sabes qué? Sobre el canal que ya creaste de la aplicación a la base de datos, quiero que me mandes un objeto que pueda mandar comandos SQL. Entonces por eso dice com.createStatement, es decir, créame un objeto de sentencias SQL. ¿Okay? Entonces, en ese momento ST ya es un objeto que puede mandar comandos SQL a la conexión que ya determinamos nosotros, que a su vez, como vimos, ya le dijimos dónde está la base de datos. Y ya le dijimos que es MySQL. Simplemente se va ligando, ¿no? Le digo, es MySQL, este es el servidor con la base de datos, ¿ok? Quiero que te conectes
Y ya que estés conectado, esta clase es la que va a poder mandarle comandos SQL, que es statement. ¿Ok? Y después de eso simplemente sería decir que queremos ejecutar una sentencia a través de statement. Le voy a ir aquí en el segundo renglón, como ven dice st.executeQuery. Entonces, yo como statement es alguien que ya puede ejecutar sentencias SQL, simplemente le digo que ejecute una consulta y le mando la consulta. Esta variable, como ven, está acá arriba, es la sentencia SQL. Yo aquí simplemente lo tengo como una cadena. Aquí no me va a mandar error si yo tengo mal la sentencia SQL, porque Java no es el encargado de validar eso. Entonces ustedes tienen que ver muy bien que esta sentencia esté bien, porque si no simplemente lo va a jalar y ya. ¿Ok? Entonces, ejecuto la sentencia sobre el comando que a su vez está subido a una conexión que ya establecí hacia MySQL. Ejecuto la sentencia y como es un select, me va a regresar una tabla resultado. Esa tabla resultado necesita un objeto que se llama resultat, que está acá arriba. Y ahí guardo todos los resultados. ¿Qué hago después de eso? Muy parecido a lo que hicimos con el archivo. Vamos leyendo renglón por renglón del resultado, diciendo la columna que queremos leer. El result set de una de las líneas, tráeme el nombre y el precio. Y así hasta que haya información en la tabla de resultado. Y finalmente, cerramos la conexión. Esos son los 5 pasos que hay que hacer. ¿Y qué vamos a hacer ahorita para conectarnos a nuestra base de datos? 5 pasos nada más. Inclusive para las otras operaciones se resume más el código. Vámonos entonces a la última pausa, chavos, y vamos a hacer el ejemplo ya con Java.